Muy difícil es resumir dos temas como los de esta noche. Creo que tendríamos necesidad de 2 días más para tocar cada uno de ellos, es decir, 2 días por cada tema. Voy a intentar hacer lo que es prácticamente imposible, daros una síntesis esta noche de los 2 temas. De una iglesia orientada hacia la adoración, ya que el tema es una iglesia para el siglo XXI, no hay duda alguna que si la iglesia tiene que ocuparse de sus miembros, ayer hablamos de la ocupación con jóvenes, hoy debemos pensar en una iglesia orientada hacia la adoración y una iglesia que mantiene, que descansa, que se desarrolla en la comunión. Juan capítulo 4. Versículos 23 y 24. Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 23. Cristo habla con una mujer, la mujer samaritana, y le dice: la hora viene, y ya ha llegado esa hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Yo quiero que apreciéis en esos 2 versículos una diferencia. En el primer caso, Dios busca adoradores que le adoren a Él. En el segundo caso, esos adoradores se convierten en adoradores permanentes. Dios busca adoradores que adoren. Es decir, su misión, su ministerio, su función tiene que ver con la adoración. El capítulo es un capítulo muy sorprendente, vosotros lo conocéis muy bien. El Evangelio de Juan es un evangelio muy sorprendente por cuestiones que aparentemente contradicen la lógica. Cristo habla de salvación con un fariseo. Y Cristo habla de adoración con una mujer, la mujer samaritana. Si yo tuviera que buscar un interlocutor para hablar de adoración, buscaría al fariseo. Y diría, bueno, sabe de Biblia, conoce la Biblia, un tanto dificultosamente, pero conoce la Biblia. Por tanto, hay que hablar de adoración con él, no el fariseo necesitaba salvación. Habla con una mujer de adoración porque esa mujer tenía una preocupación. ¿A dónde debo dirigirme yo para adorar? En el corazón de ella, a pesar de su lastre, de su vida, de su historia, había un deseo esencial. Yo quiero adorar a Dios. Unos me dicen que en un sitio, otros me dicen que en otro. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera yo tengo que adorar? Por tanto, adoración, la respuesta que Cristo le da es: mira, Dios está involucrado en un proyecto. Y el proyecto es levantar de la sociedad un cuerpo de adoradores que le adoren permanentemente. Y que no se preocupen tanto cómo y de qué manera y de qué forma tienen que hacerlo, porque la razón de la adoración tiene que ver con la persona y con la conducción del espíritu. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. No hay otra manera. Por tanto, el gran campo de la adoración, la teología de la adoración, arranca ya en el libro de Génesis. En el capítulo 2, 1 y 2, Dios crea al hombre y lo crea con un propósito: que lo obedezca, que se someta a él, que se sujete a él, que camine por su camino, y eso tiene que ver con el arranque, el inicio de la adoración. Dios es el soberano, yo le adoro. Cuando hablamos de adoración tenemos que definir qué es adoración, y esencialmente adoración es la honra que se tributa a Dios por lo que Dios es. La alabanza es la glorificación de Dios por lo que hace, la adoración por lo que Él es. Y notaréis que en cuanto a los grandes signos de adoración en la Biblia y en el Nuevo Testamento, se presenta la condición divina de creador. Dios como creador recibe adoración de los ángeles en los cielos, de los hombres reunidos, de las personas, de los seres reunidos delante de su trono. Pero indudablemente es la adoración a Dios, es la honra, el tributo que nosotros damos
por lo que lees, y ahí tenéis un ejemplo muy claro en Apocalipsis. Estaba buscando la cita, recordando la cita del versículo que quería mencionaros hace un momento. Apocalipsis capítulo 4 y versículo 11, en donde leemos esas palabras: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú, ¿qué? Creaste todas las cosas. Y por tu voluntad, por tu soberanía, existen y fueron creadas. Luego a Dios se le adora por una razón, porque Él es soberano. Y frente a la soberanía de Dios, yo no tengo más remedio que inclinarme ante su trono, porque yo soy una creación de Dios, pero Él es el soberano. Ahora, cuando estudio eso, y yo tengo que correr mucho esta noche, perdonadme, cuando estudio eso me doy cuenta de que el adorador tiene una relación con Dios. Y la adoración que hay entre el adorador y Dios es muy sencilla. Es alguien que conoce a Dios y le reconoce. Ahora notad estas dos palabras. Conocer en la Biblia nunca o casi nunca es asunto intelectual, es asunto vivencial. El verbo conocer en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tiene una vinculación específica de relación, de comunión, de identidad, de una relación íntima. Voy a citaros la primera vez que aparece ese versículo en la Biblia. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo. No está hablando de conocimiento intelectual, sino de relación, de convivencia, de intimidad. Y cuando Cristo habla de cómo puedo yo recibir la vida eterna, la vincula con el conocimiento. Y el Señor Jesús en Juan 17 dice: la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es decir, la vida eterna no se recibe por asunto intelectual, por reconocimiento mental, sino por entrega de la vida. Por eso Pablo dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. De manera que en el conocimiento, en la intimidad, en la relación, yo recibo vida eterna. Hago un breve paréntesis aquí. La vida eterna no la tiene ningún ser, es privativa y exclusiva de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único ser que tiene eternidad. La eternidad no es extensión infinita de tiempo, la eternidad es ausencia absoluta de tiempo. El Dios de la Biblia, cuando sale de sí mismo y produce, forma una creación que puede ser perpetua, pero no es eterna, porque tiene un origen. Mientras que Él persiste, se mantiene en la eternidad. Cuando Cristo está en la tierra y dialoga con los fariseos, y aquellos le están acusando de que Él se hace hijo de Dios o llama a su Padre Dios, etcétera, etcétera, Cristo tiene una frase que conmocionó a los fariseos de su tiempo. Antes que Abraham fuese, ¿qué? Yo soy. No está bien construida esa frase en ningún idioma. Tú no puedes mezclar en una misma oración un presente y un pasado. Tendríamos que decir, antes que Abraham fuese, por idioma, yo fui o yo era. Pero Dios dice, Jesús dice, yo soy. Es decir, Abraham tiene un origen en el tiempo y una terminación temporal, porque es un ser temporal, pero yo no tengo. Mientras Abraham comienza, yo soy. Cuando Abraham muere, yo soy. En el transcurso de la historia, yo soy. Y claro, el único yo soy posible es Dios. Esta vida eterna se me comunica a mí por medio de Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. De ahí que también la Biblia haga una afirmación solemne en relación con Cristo. En Él estaba la vida. Cuando yo entro en contacto, conozco a, que significa entro en una dimensión de relación personal con Cristo, la vida de Dios fluye por el mediador, la vida comunicable, por supuesto, no las perfecciones incomunicables. Fluyen por el mediador y yo tengo la naturaleza divina, participo en la naturaleza divina, estoy en comunión con la naturaleza divina y tengo ¿qué cosa? Tengo vida eterna. De manera que la relación del adorador con Dios es una relación de conocimiento, de vinculación. Y cuando yo entro en conocimiento vivencial con Dios, le reconozco, es decir, lo acepto como lo que Él es. Él es el soberano, en el caso de la adoración del texto que mencioné antes, y yo soy la criatura. Ahora, la adoración está establecida no como una opción para el hombre, sino como un mandamiento de Dios. Cuando Satanás tienta a Jesucristo, una de las tentaciones tiene que ver con la adoración
y Satanás dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, ¿qué? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Luego Dios establece, Dios regula, Dios normativiza, Dios coloca como mandamiento de su ley que yo tengo que adorarle a Él. Esta adoración no tiene que ver solo con los hombres, tiene que ver con los seres creados en general. Dios establece la adoración también en el campo de los ángeles. Y una de las maravillosas manifestaciones de los serafines es un tributo de adoración. En Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3, se describe la adoración delante del trono y a los ángeles proclamando la santidad de Dios y diciendo, Santo, Santo, Santo. El Dios de la Biblia es infinitamente santo. Perdonadme un breve paréntesis aquí. Cuando leemos esas tres expresiones, santo, 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 solemos decir que Dios es ¿qué? 3 veces santo. Bueno, nos olvidamos de algo muy importante. El idioma hebreo no tiene superlativo absoluto. Un hebreo no tiene forma de decir santísimo. ¿Sabes cómo lo hacen? Mencionando 3 veces la palabra. Por tanto, lo que está diciendo el texto es que el Dios a quien los ángeles dicen santo, 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 es el Dios santísimo, el infinitamente santo, el supremamente santo, el absolutamente santo. Y este Dios, sentado en su trono de majestad gloriosa, es adorado ¿por quién? Por los ángeles. Los ángeles adoran a Dios. Ahora, cuando el verbo de Dios se hace carne, cuando Dios entra en la esfera del tiempo, cuando el Eterno se hace un hombre del tiempo y del espacio, cuando el admirable Dios de la soberanía, que es Dios de la gracia esencialmente, viene al encuentro del hombre, lo hace en la dimensión del hombre, para dialogar con el hombre, para experimentar en su propia experiencia, por medio de su naturaleza humana, las experiencias de los hombres, y para que sea capaz de compadecerse de nuestras debilidades y de nuestros fracasos. El Dios de la Biblia es un Dios de compasión. Yo quisiera que lo vierais así, por favor. El Dios de la Biblia no es el Dios judicial, que se levanta en su trono y dice, todos son imperfectos y por tanto nadie tiene derecho a nada. No es este el Dios de la Biblia. Yo desconozco a ese Dios. El Dios de la Biblia es un Dios de gracia. Y tal es la gracia de Dios que viene al encuentro mío en mi propia condición. Se hace hombre. Para hablarme de amor con palabras de hombre. Y para darme el abrazo infinito de Dios con brazos de hombre. Para caminar mi camino de miseria. Para experimentar mis tentaciones. Para llorar mis lágrimas y para morir mi muerte. Este es Dios. Y este admirable Dios en forma humana, en manifestación humana, el Dios de la gracia en encuentro con el hombre, fue adorado. Ahí tienes en el Nuevo Testamento varias ocasiones, no voy a ocupar el tiempo esta noche en eso, en que Jesucristo nuestro Señor recibe adoración. Ahora, el hombre es un ser rebelde, ¿lo sabías? Bueno, creo que no hace falta decirlo. Forma parte de nuestra genética espiritual. Y el pecado convierte al hombre obediente al Señor en desobediente a Dios. Quiero que notes algo. La adoración está vinculada con la obediencia. Cuando aquel hombre le pregunta al Señor, ¿quién es Señor para que yo crea? ¿Qué le dice el Señor? Yo soy que hablo contigo. ¿Y qué dice? Creo, Señor, y le adoro. De manera que la obediencia forma parte de la adoración. Y quiero recordarte que la salvación no es simplemente la aceptación de una invitación divina, es la aceptación obediente a un mandamiento de Dios. Porque Dios manda ahora a todo hombre en todo lugar que se manda. Él es el soberano. No hay un Dios en la Biblia que pide por favor algo porque no puede hacerlo. Porque Él es el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, cuando el hombre obedece a Satanás, automáticamente se convierte a Dios en su enemigo personal. ¿Por una razón? Porque el hombre cambia de dimensión, de esfera de vida. De manera que el apóstol Pablo dice que nosotros, los hombres todos, somos desobedientes y por tanto hijos de ira. Ahora, cuando una persona cree,
el Espíritu Santo de Dios lo saca de la condición de desobediente y lo introduce en el mundo de la obediencia. El apóstol Pedro en la carta primera, capítulo 1, versículo 2, tiene aquel extraordinario versículo que dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Es un versículo que no se lee mucho porque es muy complicado, lo tenemos ahí articulado. Pero lo que me interesa de ese versículo, que es muy amplio, es la expresión: Dios actuó para que obedezcas. Pero lo sorprendente es que en el texto griego ese verbo, esa palabra, no es un verbo, es un sustantivo. No dice el versículo para obedecer, dice para obediencia. Es muy difícil o muy distinto un verbo de un sustantivo, ¿verdad? El verbo marca acciones puntuales. Cuando yo digo obedecí, ¿qué pasa? Lo hice, ya no lo hago. Cuando digo obedezco, lo estoy haciendo en el momento. Y cuando digo obedeceré, lo haré en el futuro. Pero cuando hablo de obediencia, estoy hablando de que Dios me sacó del poder de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por tanto, me ha trasladado de una esfera donde no podía dejar de desobedecer a una esfera donde no debo desobedecer. ¿Me estás siguiendo? Y en esa condición, los hombres que son salvos son recuperados para una condición, para la condición de adoradores. Ahora, mientras no llega ese momento de mi salvación, repaso la historia de la adoración en la Biblia y yo veo que el Dios que determinó ser adorado lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque es soberano. De manera que, a pesar de que el hombre se desvía de él y se aleja de él, él no queda sin adoradores. Mira a Abel. Abel trae un sacrificio a Dios. ¿Para qué? Para reconocerle y adorarle. Abel es muerto por su hermano, pero se levanta una línea de hombres, la línea de Set, que dice el texto bíblico que desde entonces los hombres invocaron el nombre de Jehová. Lo que dice el texto realmente es: comenzaron a llamarse como de Jehová. Mientras algunos no tienen interés en Jehová, en el Dios de la Biblia, yo sí, por tanto yo pertenezco a él. Y en ese acto de sumisión, ese pueblo, ese conjunto de personas, son un cuerpo de adoradores. Pasa ese tiempo y llega Israel, la nación se constituye y comienza el periodo de crisis espiritual en el reino dividido, en el reino del norte y en el reino del sur. Y hay un momento cumbre en la degradación moral y espiritual de Israel que tiene ocasión, se produce en los tiempos de Elías. Y ahí tienes un problema muy serio. Elías se enfrenta en fe a los profetas de Baal y de Asera, devuelven el arroyo de Tizón a todos ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Conocéis la historia, ¿verdad? Y de pronto, ¿dónde está Elías? Debajo de un árbol. ¿Y qué hace Elías? Está deprimido. Y el Dios de la Biblia cura, restaura aquella depresión, dándole lo que los médicos llaman hoy un deprimido. ¿Sabes qué es? Tranquilidad y buen alimento. Y le da una comida y lo manda a descansar caminando hasta el monte de Dios, 40 días y 40 noches. Y cuando ya Elías está un poco repuesto y está en la cueva, el Dios de la gracia le pregunta con cariño: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Y qué dice Elías? He sentido un vivo celo de Jehová o por Jehová, porque yo solo he quedado y me buscan para matarme. ¿Sabes lo que está diciendo él? Si me encuentran y me matan, te quedan sin adoradores. Y el Dios de la Biblia, que es soberano, dice Elías: no te preocupes, yo haré que queden 7.000 que no doblan sus rodillas. ¿Por qué? Porque Dios dijo: quiero ser adorado, y va a tener adoradores a lo largo de la humanidad. Ahora viene el Nuevo Testamento, viene la salvación, la persona de Cristo, la obra del Calvario. Y de pronto Jesús dice a la mujer samaritana: ¿sabes? Dios está empeñado ahora en una operación de su gracia y de su soberanía. Buscar entre los hombres, seleccionar, llamar entre los hombres a un cuerpo de adoradores. Mira la palabra. Dios busca adoradores que le adoren. La primera cuestión o la primera forma de alcanzar esos adoradores es por medio de la regeneración.
En Juan, en el capítulo anterior, un judío que tenía mucho conocimiento bíblico tenía un tremendo problema. ¿Cuál es el problema de Nicodemo? Saber si da la medida de justicia para entrar en el reino o no. Nicodemo sabe que Jesús es el Mesías. Y Nicodemo viene al Señor para preguntarle, vamos a ver, si la Biblia dice que nos harás pasar, el Mesías hará pasar a su pueblo por debajo de la vara y lo medirá en razón de los vínculos del pacto, ¿cómo sé yo que entro, que doy la medida para entrar en el reino? Y Cristo le dice, Nicodemo, tú sabes mucho de muchas cosas, pero ignoras lo fundamental. Que nadie entra al reino que no haya nacido de nuevo. Y aquí tenemos un problema teológico. Yo no diría teológico, yo diría hermenéutico. El problema es determinar qué cosa es el reino. Para algunos, reino es simplemente el milenio. ¿Lo visteis alguna vez? Y algunos hacen una distinción notoria entre reino de Dios y reino de los cielos. ¿Quiere decir que yo no estoy en el reino entonces? No. En el reino estarán los judíos y las naciones salvas cuando venga Cristo. Bien. Luego el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo no es para la iglesia, ¿verdad? No. Es la ética del reino. Muy bien. Pero yo estoy en el reino. ¿Quién lo dice? Lo dice la Biblia. Me ha sacado del poder de las tinieblas y me ha trasladado ¿a dónde? Al reino. Luego la ética del reino milenial es la ética del reino de los cielos, ¿o no? Claro, quiere decir que es la ética personal para mí hoy. Yo tengo que vivir de acuerdo con eso. Y cuando el milenio se establezca, el milenio es una manifestación más en el tiempo del reino de Dios, o del reino de los cielos. Y ese milenio da paso luego después a un reino definitivo, en cielos nuevos y tierra nueva, donde Dios será todos en todos. Luego, en el tiempo actual, Dios busca, Dios salva, Dios recibe como familia por medio en adopción por medio de su Hijo y convierte a los creyentes en un cuerpo, en un pueblo sacerdotal. Escucha la Biblia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La virtud no se puede anunciar con palabras, se tiene que expresar con vida. Lo mismo que yo no puedo expresar la grandeza del amor, si no en la práctica, tampoco del poder, porque virtudes ahí significa el poder de Dios. Todavía otro versículo más. Para que puedan adorar, los sacerdotes nuevos lo tienen que hacer en su condición sacerdotal. ¿Quién le da a la iglesia, a los creyentes, la condición de sacerdotes, hombres y mujeres? Sacerdote universal de los creyentes. ¿Quién se la da? Escucha la Biblia. Acercándose a Él, es decir, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente de los hombres, mas escogida y preciosa para Dios, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiere decir que la condición de sacerdotes nos la da el sumo sacerdote del nuevo orden de Melquisedec, que es nuestro hermano. Y en esa condición, los creyentes entramos a adorar a Dios. ¿Y cómo es el modo de esa adoración? Cristo lo dice. Este cuerpo sacerdotal que Dios busca, adora a Dios en espíritu y de verdad. ¿Sabes lo que está diciendo? Algo muy simple, pero muy complejo. Impulsados por el Espíritu y vinculados a la verdad. La verdad no es la Biblia solo. La Biblia es la verdad escrita de Dios. Pero la verdad con mayúscula, el que dijo yo soy el camino y la verdad es Cristo. Por tanto, no puedes adorar a Dios si no lo haces impulsado por el Espíritu y en vinculación con Cristo. ¿Por qué? Porque la adoración significa ofrecer 5 sacrificios espirituales a Dios, que están recogidos en el Nuevo Testamento. Y estos sacrificios son aceptables a Dios ¿por quién? ¿O por qué?
por medio de Jesucristo. Dios no está interesado, lo dije ayer, en protestantes, porque ninguno damos la medida. Pero Dios está interesado en adoradores que adoran por medio de Jesucristo, en vinculación con Cristo. Y Pablo dice que en razón a esta unión nosotros somos aceptos en el amado. Hermanos amados, cristianismo no es religión. Cristianismo es comunión con Cristo. Ser cristiano no es hablar de Cristo, aunque lo comprende. Ser cristiano es vivir a Cristo en toda la dimensión. Ahora tú fíjate, una crisis grande de adoración, y lo voy a dejar ahí. No puedo seguir. En los tiempos de Israel, no creáis, en los tiempos de los profetas, en el deterioro espiritual de Israel, no creáis que no había culto y que no había santuario. Lo había. Pero escucha lo que dice Dios. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y mis mandamientos para ellos son iguales que mandamientos de hombres que le fueron enseñados. Hay un pueblo que practica un culto vacío. ¿Sabéis por qué? Porque no lo hace con el corazón. Es decir, no hay entrega personal a la adoración. Porque adoración, hermanos queridos, no es una actividad, es una actitud. Y cuando hablamos de adoración absoluta en el Nuevo Testamento, la encuentras en Romanos capítulo 12, versículo 1. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual o vuestro culto racional. No sé si podéis llevar esta idea. Quisiera que la llevaseis con vosotros. El Dios de la Biblia no está interesado en formas de culto. El Dios de la Biblia no está interesado en expresiones, en manifestaciones religiosas de un pueblo que hace las cosas de una manera o de otra. El Dios de la Biblia está interesado en un corazón quebrantado en su presencia, que lo reconoce y le dice: Señor, tú eres el Señor, tú eres mi Dios. Y cuando alguien dice al Señor, tú eres el Señor, no puede decirlo si no es impulsado por el Espíritu. Nadie puede llamar a Cristo, a Jesús, Señor, si no es por el Espíritu. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no está dispuesto a obedecer. Ahora, ¿obedecemos al Señor? Permite recordarte dos mandamientos. Primer mandamiento. Uno de ellos, digo el primero que voy a recordaros. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No hay disculpa posible. A nosotros se nos ha encomendado la gran comisión de predicar a Cristo. A Cristo no se puede predicar solo con palabras. Si no hay una vida transformada por su poder que respalde el mensaje, mejor es que callemos. ¿Quieres otro mandamiento? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvieseis amor los unos para con los otros. Yo no puedo predicar a Cristo si no amo a mis hermanos y al mundo perdido. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Y porque el mensaje que yo tengo es el mensaje del amor. Por tanto, amados míos, el gran problema de la evangelización en España está precisamente ahí. En que el pueblo español no está viendo amor absoluto en la relación entre los cristianos. Yo no puedo evangelizar a un niño en un hogar donde hay conflicto de matrimonio, porque le falta una referencia. Y lo más sorprendente es que Dios nos llama a adorarle en obediencia. Y nosotros decimos que adoramos, pero no estamos dispuestos a obedecer. Ahora, ¿cuándo tengo que adorar? Bueno, siempre. Y ahí tienes momentos muy específicos de adoración. Cuando vas al Antiguo Testamento, en Josué 5:14, encuentras a un hombre
que está Josué, que está caminando hacia Jericó y viendo los problemas, y de pronto aparece el príncipe del ejército de Jehová delante, ¿verdad? Y cuando Josué descubre quién es aquel que está en el camino, dice que entonces Josué se inclinó y adoró. Claro, es el Señor que viene al encuentro de su pueblo. Hermanos queridos, ¿se nota la presencia del Señor en las reuniones de creyentes? El pueblo de Dios viene a adorar a un Señor que muchas veces no se siente su presencia en el culto. Necesariamente tenemos que recuperar no solamente el concepto teológico de Cristo, sino la presencia personal de Cristo. Él dijo, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin. Por tanto, Él tiene que manifestarse en medio de su pueblo para ser adorado. Él tiene que ser adorado en momentos de dificultad. Ahí tienes un ejemplo en Gedeón. Hay dificultad, él tiene problemas, está cuidando del trigo para el alimento de su familia y de pronto Dios se manifiesta. Y cuando él conoce a Dios, dice que entonces se inclinó y adoró. El pueblo de Israel adoró a Dios cuando descubrió la grandeza de la salvación. En la Pascua, cuando por primera vez participa y la sangre se coloca en los dinteles y en los postes, el pueblo adoró. Mirad, aquel pueblo descubría que por la muerte de alguien él tenía libertad. La cena del Señor hoy es un recuerdo de libertad. Cuando la iglesia se congrega en torno a la mesa del Señor para el partimiento del pan, no venimos a recordar la muerte del Señor. Déjamelo decir otra vez. El partimiento del pan no es para recordar la muerte, es para anunciar la muerte. Es muy distinto. Vengo a anunciar que el que murió por mí me ha dado libertad y está vivo. El Cristo de la Biblia está vivo, no está muerto. No vengo a recordar a un muerto, vengo a proclamar a un vivo. Y cuando descubro eso y descubro la grandeza de la salvación, no puedo por menos que adorar a Dios. Y cuando los problemas vengan a tu vida y las dificultades golpeen tu alma, cuando las lágrimas llenen tus ojos y bajen por tus mejillas, cuando las preguntas sin respuesta marquen tu alma, cuando no puedas dormir por las noches pensando en tu situación, escucha lo que dice la Biblia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Ahí tienes la adoración. Finalmente, no hay adoración sin entrega. Y vuelvo a recordaros el texto de Romanos. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es el privilegio de la adoración. Hemos sido enseñados durante mucho tiempo en una adoración de sistema. Hemos sido instruidos en una forma expresiva de adoración. Es hora de que entendamos que adorar en la Biblia significa entregar tu vida personal en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque Dios no quiere que le adores, quiere que adores. Es decir, que tu vida, toda tu vida, sea un continuo acto de adoración. Ahí tenéis el desafío. Para el siglo XXI no van a crecer, no van a funcionar, no tienen futuro, no tienen vida las iglesias que adoran en sistema. Solo tienen vida las iglesias que se ocupan de la adoración. ¿Me estás entendiendo? Es la hora de la reflexión sobre temas tan principales y fundamentales como estos. Ahora tengo que pasar al segundo punto. Si el tema de la adoración es largo, el tema de la comunión es tanto o más amplio que este. Llamo vuestra atención a otro versículo del Evangelio según Juan. Juan capítulo 17 y versículo 11.
Mientras tú buscas ese capítulo 17 de Juan para leer el versículo en tu Biblia, quiero recordarte algo muy interesante. La oración de Cristo en Juan 17 es esencialmente la oración de rendición de cuentas de un siervo delante de un dueño. El siervo viene a la presencia de su dueño que le ha enviado. No te olvides nunca que Jesucristo es presentado proféticamente, y en la experiencia suya de vida es así, es presentado como he aquí mi siervo. Y viene y dice, no vengo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Y Cristo dice, yo no hago nada por mí mismo, todo cuanto digo lo he oído del Padre. Y dice, las obras que yo hago las he visto al Padre, y el Padre me las ha encomendado. Por tanto, viene como siervo. Y al final del tiempo que el Padre le dio para ejecutar una obra de ministerio de servicio, dice a su Padre, Padre, he acabado ¿qué? La obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre querido, de esta obra que tú me diste para hacer, va a venir una consecuencia. ¿Sabes cuál es la consecuencia? Un pueblo que va a nacer. Un pueblo salvo por gracia mediante la fe. No solamente vengo a orar por estos, sino por los que han de creer en ti por la palabra de ellos. Ahí tienes el pensamiento de Jesús para la iglesia en el siglo XXI. No, siempre. Es el pensamiento del Señor para su iglesia. Hay 10 grandes cosas en ese capítulo que tienen que ver con el pensamiento de Cristo para la iglesia. Cristo le dice a su Padre, Padre, yo no quiero nunca más un pueblo religioso, quiero un pueblo que viva la vida eterna. Padre, yo no quiero un pueblo sujeto a normas, quiero un pueblo que obedezca a tu palabra. Padre, yo no quiero un pueblo que sea de piedad aparente, no, porque no son del mundo. Padre, yo no quiero un pueblo que esté unido por tradiciones o por sistemas, quiero un pueblo vinculado a unidad como la unidad trinitaria. Y en medio de todas esas peticiones, Cristo dice en el versículo 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean, ¿qué? Uno en nosotros. Por ese versículo que indudablemente está vinculado con la unidad, que vendrá un poco más adelante, es un versículo que habla de comunión. ¿Por qué habla de comunión? Porque cuando Juan habla de comunión en su carta primera, ¿qué dice Juan? Nuestra comunión, la comunión de los hermanos, es verdaderamente ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando estudiamos el concepto bíblico de comunión, la palabra tiene que ver con compañerismo, con solidaridad, e indica necesariamente una relación de dependencia o una interrelación. De modo que ese término está ausente en los evangelios, pero aparece 13 veces en los escritos de Pablo y 4 veces en los escritos de Juan. Es un término que eminentemente habla de la expresión visible de la unidad. La comunión entre los creyentes es la manifestación visible que el mundo puede ver en cuanto a la unidad de la iglesia. Y no te olvides que Jesucristo el Señor dijo algo muy importante. Dijo que sean uno ¿para qué? Para que el mundo crea. De manera que el mundo ve la relación de la unidad en la comunión hermanable de los creyentes. Ahora, la comunión en el sentido bíblico es todavía muchísimo más amplio. En la teología de Pablo, comunión es la consecuencia de una posición en Cristo. Luego nosotros tenemos comunión unos con otros porque formamos parte de un único cuerpo cuya cabeza es Cristo. No puede haber descomunión en los miembros de un cuerpo. Bueno, vosotros sabéis muy bien lo que digo. Cuando tienes un problema en una articulación y esa articulación no te obedece, ¿el resto del cuerpo lo siente o no? Claro que sí. Y cuando yo le digo a mi mano derecha, levanta el bosquejo, lo ha levantado. La mano izquierda no se enfadó porque lo hizo él. Y ahora le digo a la izquierda, ahora tú. Y la derecha no se preocupa. Y cuando la puerta del coche me agarra un dedo de la mano izquierda, la mano derecha va a proteger a ese dedo inmediatamente. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en comunión, en interrelación los unos con los otros. Así la iglesia de Cristo. En la medida en que la cabeza es del cuerpo, pero es individualmente de cada uno de los miembros estamos vinculados unos a otros por medio de la cabeza.
Esta mano actuó porque mi cerebro dio esa orden, ¿entiendes? Ahora, cuando yo tengo un problema, una disfunción, una rotura de la médula, de la columna vertebral, el cerebro pierde la autoridad sobre los miembros y el cerebro manda y las manos no obedecen, porque hay una rotura de comunión entre los miembros y la cabeza. En la Iglesia de Cristo, la unidad del cuerpo produce una comunión a través y por medio de la cabeza. Y todo el aspecto de comunión en las epístolas de Pablo, absolutamente todo, está vinculado con Cristo. ¿Qué es la salvación para Pablo? Dice, es el llamado a la comunión con su Hijo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice Pablo? Que la comunión es solo posible en la dependencia del Espíritu. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Pablo dice que la comunión es la solidaridad con los sufrimientos de Cristo. Filipenses 3:10. Pablo dice que la comunión es la expresión participativa de una vida común que actúa conforme a la fe que expresa Cristo, y lo dice en Filemón, versículo 6. De otra manera, para Pablo, todo lo que tiene que ver con vida cristiana es la consecuencia, la experiencia y la dinamitación de la comunión con Cristo. Y yo pregunto, ¿y Juan qué piensa? Lo mismo. Juan expresa el sentido de comunión horizontal como la consecuencia de una relación vertical. Cuando Juan dice nuestra comunión, la comunión horizontal de los creyentes en la Iglesia, dice, solo es posible porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y en razón de la vinculación con Cristo, la vida de Cristo es el modelo para la comunión de los creyentes. Claro está. Juan insiste que esa comunión descansa en un concepto fundamental de vida, en que nos amemos unos a otros. Y hay algo muy serio, hermanos, enormemente solemne. Juan dice, ¿tú quieres saber si eres salvo o no? ¿Quieres saberlo? Es muy sencillo. El que no ama a sus hermanos está en tinieblas, permanece en muerte, no conoce a Dios. ¿Tú te das cuenta de esto? ¿Te das cuenta de la enorme dimensión que tiene que ver esta relación con Dios? Ahora, la comunión, por tanto, es la expresión visible del concepto de unidad. Vamos a ver, yo puse antes un ejemplo que es un poco absurdo de las manos y tal y cual, pero ya, el cuerpo mío funciona armónicamente porque los miembros todos están en comunión y en interrelación unos con otros. Y ahora esta figura del cuerpo Pablo lo utiliza, la traslada a la Iglesia y dice, mira, la Iglesia es un cuerpo dotado de muchos miembros. ¿Quiénes son los miembros del cuerpo? Todos los creyentes. Todos. Toda persona nacida de nuevo, esté donde esté, se llame como se llame, practique el culto de la forma que lo practique, piense lo que piense, si ha creído en Cristo por fe, y es algo porque hace su miembro del cuerpo, ¿lo entiendes o no? Y con ese miembro del cuerpo, cada uno de los otros miembros tiene que mantener comunión. ¿Por qué? Porque forma parte de la unidad. El cuerpo es una unidad. Cristo no vino para producir varios cuerpos uno solo. Cristo no vino para edificar iglesias, vino para edificar su iglesia. Y este cuerpo realiza actividades vivientes por medio de una diversidad de miembros que son los creyentes. Luego no hay ningún creyente en ninguna iglesia que no tenga algo que hacer en la cooperación de la funcionalidad de ese cuerpo. Por eso Pablo dice que a todos los creyentes, sin excepción, a cualquiera que es salvo, el Espíritu Santo le dota ¿de qué? De dones. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. Todos, absolutamente. No hay ningún creyente, hombre o mujer, que no tenga dones. Algunos tienen más, otros tienen menos. Algunos dones son más visibles, otros menos visibles. Pero yo quiero decirte, recordarte, que uno de los elementos más pequeñitos de vuestro cuerpo son precisamente los ligamentos de los huesos, ¿verdad? Amigo, cuando se rompe uno del dedo meñique del pie, que es muy chiquitín, ¿lo notas o no lo notas?
naturalmente, y el cuerpo entero se resiente porque tú ya no puedes caminar como caminabas. Estás forzando al otro día que lleves parte de la carga que tú antes soportabas. Una iglesia en donde los dones no tienen camino para la realización, donde los creyentes no pueden ejercerlo, es un cuerpo enfermo. Porque todos los creyentes tienen que contribuir con el ejercicio de sus dones a la funcionalidad de ese cuerpo. Ahora, cuando hablamos de esta comunión, y estoy diciendo una y otra vez que es el resultado de la unidad, yo quiero recordaros qué es la unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia es el traslado de la unidad trinitaria a la vida de cada creyente. ¿Cómo es eso? El Dios de la Biblia es un ser, no una persona. Por ahí andan algunos diciendo que el Dios de la Biblia es una persona colectiva. Eso es una herejía. El Dios de la Biblia es un ser que existe eternamente en tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Ese ser que tiene una unidad trina de personas en él, comparten ellas vida, naturaleza, perfecciones. De ahí que las personas divinas no son independientes, son individuales. El Padre no es el Hijo, ¿verdad? No. ¿El Hijo no es el Espíritu? No. ¿Pero el Padre puede vivir sin el Hijo? No. ¿Y el Hijo puede vivir sin el Padre? No. Porque, entre otras cosas, los dos, las tres personas divinas, participan ¿de qué? De la misma vida. Ahora, Cristo dice a su Padre: Padre, yo estoy cansado, permitidme decirlo así. A lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido un pueblo lleno de religión, lleno de normas, lleno de formas, lleno de no sé qué cosas. Mira dónde está. Ahí tienes saduceos, fariseos, herodianos, no sé cuántos más. Esto no puede ser. Yo quiero un pueblo cuya unidad nadie pueda romperla. Quiero un pueblo con una unidad como la tuya y la mía. Cuando Cristo ora a su Padre en cualquier lugar del Nuevo Testamento, el Señor da este testimonio: yo sé que siempre me oyes. Y dice ¿por qué? Porque yo hago siempre lo que tú quieres. Y esta oración del Hijo es respondida por el Padre diciendo amén. Y el Hijo dice a su Padre: Padre, mira, esta unidad es muy fácil de hacer para nosotros, imposible para nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Cuando estudias las personas divinas, cuando estudias espiritualidad trinitaria, te das cuenta que en el ser divino hay dos operaciones que resultan de la acción de vida del ser divino, de las personas divinas. Una acción hacia el exterior, técnicamente se llaman acciones u operaciones, obras extra trinitarias, por ejemplo en la creación. Cada persona divina asume un rol, una parte, un papel en la creación, lo mismo que en la salvación, porque es una operación fuera. Pero también hay un oficio, un trabajo intratrinitario, en donde se desarrolla en la intimidad la vida de Dios. Y en este trabajo intratrinitario el elemento capital es la unidad de las personas divinas. Y como esa unidad no es posible, es absolutamente imposible que sea fragmentada, el Dios Trino, las tres personas divinas, se trasladan al creyente cuando cree. ¿Lo dice la Biblia? Sí, lo dice la Biblia. ¿El Espíritu es el residente en el nuevo templo de Dios que somos los creyentes? Sí. Pero dice Jesús: el que me ama, mi Padre le amará y vendremos a él, ¿y qué? Haremos con él morada. Por tanto, la unidad trinitaria, el trabajo intratrinitario, se traslada a la vida, se desarrolla en la vida de cada creyente. Y como el Dios que no puede disolverse ni separarse, vive en cada uno de los templos individuales y de la colectividad de su templo que es la Iglesia, la unidad de la Iglesia es absolutamente inquebrantable. De ahí que la Biblia nunca hable de unidad humana, sino de unidad divina. Solícitos en guardar, ¿qué cosa?
la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, esta unidad, la consecuencia primaria de cada uno de los creyentes es la comunión de vida. La vida tuya es esa, la vida tuya espiritual es como la mía. ¿Por qué? Porque los dos tenemos vida eterna. La naturaleza de los creyentes es una naturaleza común. O si prefieres, para no hablar de dos naturalezas, hablemos de la consecuencia de la regeneración, es una consecuencia común. Todo regenerado tiene un pensamiento renovado. Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Todo regenerado tiene un amor renovado, el amor de Cristo, el amor de Dios derramado en él por el Espíritu Santo. Todo creyente regenerado tiene una misma común esperanza, porque la esperanza nuestra no es algo que esperamos, es una persona. Cristo es en vosotros, en cada uno de vosotros, ¿qué? Esperanza de gloria. Por tanto, el cuerpo tiene una transformación real que lo hace equiparable, apto para la participación o para la sujeción a la cabeza. Ahora, la base de la comunión entre hermanos es la consecuencia de la comunión con Dios. Tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con el Hijo, tenemos comunión con el Espíritu Santo, y el apóstol Pedro me dice que el propósito de Dios tiene un cumplimiento en nosotros. Llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. La naturaleza de Dios la conocemos por medio de atributos que son comunicables. ¿Dios es amor? Sí, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. ¿Dios es luz? Sí, vosotros sois la luz del mundo. ¿Dios es santo? Sí, sed santos porque yo soy santo. De manera que en esa nueva vida el creyente se distingue del mundo en que tiene una vida diferente, pero tiene una vida ¿qué? Común al resto de los creyentes. ¿Te das cuenta? Es verdad que hay creyentes que viven en la plenitud del Espíritu y son más espirituales. Otros tenemos menos plenitud del Espíritu, no disfrutamos de esa plenitud y somos menos espirituales. Pero no hay duda que ese cuerpo que está vinculado a la cabeza tiene un mismo modo de pensar, un mismo modo de amar y un mismo modo de actuar. ¿Lo crees o no lo crees? Es la obra de Dios. Luego, la comunión de los creyentes no tiene que ver a la Biblia, a los creyentes. No se nos pide nunca que pensemos lo mismo. ¿Sabes lo que se nos pide? Que sintamos lo mismo. Cuando hay aquella convulsión en la iglesia de Filipos entre Bodía y Síntique, ¿qué dice Pablo? Bueno, venga para acá, Bodía, siéntese usted, fuera disciplinada por no sé cuántos meses, y a Síntique lo mismo, ya está. ¿Hemos arreglado el problema? No, lo has incrementado. El apóstol dice que tengan el mismo sentir en el Señor. Cuando tú sientes lo mismo, automáticamente vives una vida de victoria. Es que mi hermano piensa que el Señor puede venir, no puede venir sin que se cumplan unas cuantas señales. ¡Qué forma más rara de pensar! Yo no puedo tener comunión con Él. No. Tú puedes pensar distinto, ¿verdad? Pero la comunión con Él significa que esto es manifiesta mal. ¿Lo entiendes o no entiendes? De manera que la comunión es esencial para el testimonio. Porque los creyentes somos llamados para exhibir ante el mundo las virtudes de Jesús. El mundo necesita ver creyentes, un cuerpo de creyentes que se llama. Mirad, dejadme deciros lo que sabéis todos vosotros, es que yo sé que esta noche no estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Es más, estoy procurando estos días no decir ninguna novedad, porque no quiero que nadie piense que yo vengo con novedades. Quiero deciros lo que sabéis cada uno de vosotros desde hace muchos años. Quiero deciros que el distintivo de la Iglesia no es la doctrina que enseña, sino el amor que practica. ¿Quién lo dice? Lo dice la Biblia.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Y a mí me parece esta noche. Bueno, momentito. Que entonces podemos pensar que hay algunos que nieguen la deidad de Cristo. No, es posible, porque esa es una doctrina fundamental. El que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. ¿Entendemos eso o no? Pero las otras cuestiones transitorias de doctrina no secundaria, déjame decirlo algo muy enfáticamente esta noche, quiero decirlo con todo énfasis. Todo cuanto hay en la Biblia, desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, es doctrina. ¿Entiendes? Incluyendo las genealogías. Dentro de la doctrina bíblica hay dos grandes esferas de doctrina. No doctrina de primer nivel y doctrina de segundo nivel. Porque toda la Biblia viene de Dios. Por tanto, no podemos hacer distinciones. ¿Me estáis siguiendo? Pero hay una doctrina fundamental que tiene que ver con la salvación, que tiene que ver con la esperanza del creyente, que eso no tiene discusión en ningún grupo evangélico. Pero hay muchas doctrinas generales. Déjame poner un ejemplo. Doctrina fundamental, Cristo viene. ¿Es fundamental? Claro. ¿Quién lo dijo? Jesús. No hay discusión. Jesús dijo, voy y vengo. Ya está. Eso es fundamental. ¿Lo creen todos los cristianos? Naturalmente forma parte de su esperanza. Ahora, ¿cuándo va a venir Jesús? Algunos dicen, bueno, va a venir en cualquier momento. Yo también lo creo. Otros dicen, no, tiene que cumplirse una serie de señales y comenzar la tribulación. Otros dicen, no, vendrá a la mitad de la tribulación. Otros dicen que va a venir al final de la tribulación porque la iglesia tiene que pasar por la hora de la prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, que tiene distintas perspectivas, es una doctrina general. ¿Entiendes? El gran problema de la iglesia hoy no está en la discusión de doctrinas fundamentales, ni siquiera de doctrinas generales. Está en la discusión de formas, normas y sistemas. Y a medida que tú desciendes ahí, cuando tú introduces elementos dentro de ese cuerpo, estás luchando gravemente contra algo. Contra la comunión del cuerpo. Y quiero hacerte una advertencia solemne de parte del Señor. Pablo dice, escribiendo la carta a los Corintios, todo aquel que come y bebe del pan y del vino, ¿sin qué? Sin discernir, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El cuerpo. Por supuesto, todos creéis que el cuerpo real y la sangre de Cristo no están en el pan, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué dice? Los que vienen a participar de la cena del Señor sin discernir la unidad del cuerpo y la comunión del cuerpo, están comiendo y bebiendo juicio para sí. Porque no han entendido que la comunión con el Padre y el Hijo es la comunión con cada uno de los hermanos. Déjame terminar rápidamente. Tengo mucho que decir, pero déjame terminar con algo práctico. La comunión de un miembro de mi cuerpo con mi cerebro se interrumpe cuando se corta por alguna razón de enfermedad o de trauma la conexión nerviosa. La comunión con la cabeza espiritual que es Cristo se produce por pecado oculto sin confesar. No pierdes la salvación, ¿verdad? No, la salvación no se pierde. Pero pierdes la relación. Porque Dios no puede estar en comunión, en compañía, en contacto con el pecado. Ahora, ¿quién interrumpe esa comunión? El creyente que comete un pecado y no confiesa el pecado. Cuando esa relación por pecado se interrumpe, no se interrumpe con la cabeza solo, se interrumpe ¿con quién? Con todos los miembros del cuerpo.
porque la relación entre nosotros se produce a través de la cabeza que es Cristo. Pero cuando yo pongo fuera de comunión en mi vida a un creyente que no tiene pecado oculto sin confesar y que no ha tenido rotura de comunión con Cristo, estoy poniendo a Cristo fuera de la comunión de mi vida. Y esto es grave. En razón de esto, el Espíritu Santo de Dios está contristado. Alguien me va a decir, es que yo no puedo colaborar con creyentes que van a practicar una campaña de sanidades el miércoles a las 5 de la tarde. Yo tampoco. Una cosa es la colaboración, otra cosa es la comunión. ¿Me estáis siguiendo? Por tanto, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta como iglesia para el siglo XXI es que Dios no bendice un pueblo fragmentado, sino un pueblo unido en Cristo. Y una de las cosas que la iglesia evangélica en el mundo entero, estoy hablando de iglesias fundamentales, ¿sabéis? No estoy hablando de muchas que se llaman iglesias y que no lo son. Vosotros sabéis lo que estoy refiriéndome. En el mundo fundamental evangélico, en el mundo entero, hoy el Espíritu de Dios está trabajando en comunión y en unidad. Me sorprende ver que dentro de España hay iglesias que están trabajando juntas. Hablo de asambleas de hermanos, no estoy hablando de otras. Ahora mismo en una unión real. En donde hay un grupo de iglesias en una ciudad bien grande de España que han dicho, no podemos sobrevivir así, vamos a trabajar juntos, unidos. Esa es una manifestación de ¿qué? Visible de la unidad y de la fuerza. Cuando tú tomas este camino, yo quiero darte testimonio esta noche de esto. Lo he visto en todo el mundo. Cuando tú tomas este camino, el Dios de la Biblia salva. El Dios de la Biblia hace crecer a su pueblo. El Dios de la Biblia se manifiesta. No hablo de manifestaciones absurdas, ¿entendéis? No, pero ellas. No hablo de muelas que se empastan, eso es una estupidez. El Dios de la Biblia no empasta una muela, pone una nueva si es necesario. Yo no he visto nunca a Cristo decirle al cojo, toma la muleta y vete aprendiendo a andar. No, lo sana. No creo en el show, pero creo en el poder del Espíritu Santo de Dios, que forma y hace la unidad de la iglesia. Y creo que en esa medida el Dios de la Biblia salva. Ayer os daba un testimonio y os decía que no me hable nunca nadie, nunca más, de que la obra de Dios hoy no puede crecer. No es verdad. Que nadie me hable que no se pueden abrir puntos nuevos consolidados por el poder de Dios en salvación. Que nadie me diga que no puede haber una iglesia que nazca de cero y en año y medio tenga más de 20 miembros en Colombia. No me lo digáis, por favor, no lo creo. Mientras muchas iglesias viven en la penuria y en la tristeza de la decadencia y de la extinción, mientras iglesias se fragmentan y se dividen, el Dios de la Biblia llama a la iglesia del siglo XXI a la unidad y a la comunión. Es vuestra responsabilidad. La mía ha sido esta noche deciros, Dios quiere adoradores que le obedezcan e iglesias en comunión. Tú tienes que responder al desafío de la Biblia esta noche. Dios nos llama a una reflexión en relación con Cristo. Y la pregunta mía esta noche es: ¿dónde está Jesús en tu vida? ¿Dónde el Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde el Padre? Pregúntalo y respóndelo. Y el Dios de la gracia hará su obra para la gloria de su nombre.